Hola, un gusto. Soy Estefania Nicole Elizalde Loaiza, estudiante de Educación Inicial en la Universidad de ESPE, y me encuentro hoy a hacerte una entrevista, agradeciéndote de antemano por la apertura de contestarme estas preguntas. Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Tibán, soy docente de educación inicial en la escuela Mushupekari. El día de hoy estoy muy complacida en poderles ayudar con esta entrevista. Bueno, las primeras 5 preguntas son preguntas de enfoque del lenguaje. La primera es, en su experiencia como docente de inicial, ¿qué estrategias ha encontrado más efectivas para estimular el desarrollo del lenguaje oral en niños de 3 a 5 años y cómo estas actividades pueden impactar en su desarrollo integral? Con la primera pregunta, puedo decir que el desarrollo del lenguaje oral en los niños de 3 a 5 años es muy importante, ya que podemos estimular con diferentes actividades como es contar cuentos, crear cuentos con imágenes, con conversaciones cotidianas, el juego de la imitación verbal, el juego de escucha, cantar, hacer rimas. Todo esto es importante recordar que los niños comprenden más el significado de las palabras y de esto son capaces de poder pronunciar, depende de las palabras que de acuerdo a su edad, entonces esto le va a incrementar más en su vocabulario. 2. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos que enfrentan los niños en el desarrollo de su lengua y el habla durante la etapa inicial y qué papel juega el docente en esta detención y atención temprana en posibles dificultades del lenguaje? Encontramos bastantes trastornos en lo que se puede esperar, como son defectos a veces de los órganos del habla, dificultad del auditivo o visual, retraso en el desarrollo intelectual, retraso en lo que es la evolución corporal, la estimulación de déficit de habla y los conflictos familiares. Todos estos desafíos ayudan a un retraso en el niño en tanto en su lenguaje y en su habla. Por eso el docente ayuda a los niños a desarrollar su lenguaje oral, creando espacios que participe activamente en su aprendizaje, como por ejemplo fomentar la utilización de sus conocimientos previos sobre el lenguaje oral o proponer actividades como cantar, rimas, escuchar cuentos o conversaciones de su vida diaria. 3. ¿Qué tipo de actividades o métodos utiliza en su aula para promover el desarrollo del lenguaje de los niños pequeños y cómo asegura que estas actividades sean apropiadas para su edad? Mediante actividades podemos buscar, por ejemplo, actividades como el juego, la imitación, las canciones, las conversaciones diarias, por ejemplo, tarjetas de memoria, reconocer y reforzar este conocimiento a través del juego. Es súper importante tener estas actividades. En su experiencia, ¿cómo cree que el ambiente del aula influye en el desarrollo del lenguaje de los niños y qué acciones tomaría para crear un entorno que fomente la comunicación y el aprendizaje verbal? Sobre los ambientes de aprendizaje en el aula, si influyen en el desarrollo del lenguaje de los niños en varias maneras. Fomenta su comunicación y el aprendizaje verbal, mil disculpas, creando así espacios que inviten a los niños a hablar, escuchar o hacer preguntas. 5. ¿Cómo se integra el juego en las actividades diarias para promover el desarrollo del lenguaje en los niños de educación inicial? El juego es una herramienta efectiva para promover el desarrollo del lenguaje. En los niños de educación inicial, algunas actividades de integrar el juego en las actividades diarias son fundamentales porque
a un niño no se le puede explicar, solo explicar y explicar y explicar, sino que tenemos que, mediante el juego, nosotros vamos a tener un aprendizaje más significativo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr en el niño. Bueno, comenzaré con 5 preguntas sobre las bases epistemológicas. La primera, ¿cómo define usted la epistemología en el contexto de la enseñanza? La epistemología es una ciencia que indaga lo científico, reflexionando en la profundidad del conocimiento y su origen, su forma como debería ser, y es preciso porque sus principios dan la razón de su aprendizaje. 2. ¿Qué teorías epistemológicas considera más importantes para guiar su práctica docente en la educación inicial? La segunda pregunta, hacemos relevancia en cuáles serían los tipos de epistemología. Entonces, el conductismo, el conductismo y el constructivismo son muy importantes para una formación, en la formación inicial del docente. ¿Cree que la evaluación en la educación inicial debe concentrarse en el proceso o en el resultado? ¿Y cómo aplica esta idea en su práctica? Se debe centrar en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Mil disculpas, y no en el resultado. Por ejemplo, la evaluación es un proceso continuo que ayuda a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de cada niño. Entonces, la evaluación siempre va a ser una herramienta que permita adoptar acciones pedagógicas que contribuyan al desarrollo de cada alumno y así lograr objetivos significativos en cada uno de ellos. ¿Cómo influye su postura epistemológica en la forma en que evalúa el aprendizaje de sus estudiantes? Con la siguiente pregunta sobre la postura estimológica de un docente que influye en la evaluación del aprendizaje del estudiante, puede haber varias formas. Por ejemplo, en la concepción del aprendizaje, la validación de resultados, los procesos cognitivos, la contextualización del aprendizaje. Todo esto nos ayuda a tener una mejor postura en lo de la evaluación del aprendizaje. Y 5. ¿Cómo integra la tecnología en su enseñanza considerando sus implicaciones epistemológicas? Es un campo un poco explorado, es en comparación con lo que es la filosofía o la epistemología en las ciencias, porque esto marca como que una tradición, entonces no es tan accesible la tecnología para este caso. Yo también agradezco mucho a usted, docente, que se dio la apertura, nos dio la oportunidad de poder entrevistarla y cargar de su conocimiento. Así que le agradezco nuevamente y que tenga una bonita noche. Muchísimas gracias, les agradezco, espero que sea de toda mi ayuda en esta entrevista.